Es solo mi compañero de piso, dijo mi esposa. Me fui y la dejé pagar el alquiler sola. Nunca esperé escuchar a mi propia mujer hablar de mí de esa manera. Estábamos fuera cenando con sus amigas, una cena informal de tapas que ella había planeado hace semanas. Yo ni siquiera quería ir. Estas noches solían ser siempre iguales. Ella cotilleando con sus amigas, mientras yo me sentaba allí asintiendo, apenas incluido en la conversación. Pero esta vez no estaba sentado justo a su lado. El restaurante estaba abarrotado, y terminamos en una mesa larga, donde yo estaba a unos asientos de distancia, lo suficientemente lejos como para que ella probablemente pensara que no podía oírla. Al principio ni siquiera estaba prestando atención. Mi mente estaba en otra parte, probablemente pensando en el trabajo o en lo que haríamos durante el fin de semana. Pero entonces, a través del parloteo habitual, escuché a una de sus amigas hacer una pregunta que me hizo aguzar el oído. ¿Y qué tal te trata la vida de casada? Su respuesta fue una risa fuerte y despectiva, seguida de las palabras que nunca olvidaré. Oh, por favor, a estas alturas es solo mi compañero de piso, solo mi compañero de piso. Ni siquiera recuerdo la forma exacta en que continuó la conversación después de eso, porque mi mente se quedó en blanco. No fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo. No estaba bromeando de una manera juguetona o burlona, no estaba siendo cariñosa ni sarcástica. Sonaba seria, indiferente, como si ya hubiera aceptado esta versión de nuestra relación como un hecho. Peor aún, la forma en que reaccionaron sus amigas, riéndose entre dientes y asintiendo, dejaba claro que esta no era la primera vez que decía algo así. Me quedé allí sentado, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en mi estómago como una piedra. No estaba enfadado, no todavía, ni siquiera estaba triste, estaba simplemente aturdido. ¿Era así como realmente me veía? ¿Solo un compañero de piso? Empecé a reproducir los últimos meses, tal vez incluso el último año, tratando de averiguar cuándo habían cambiado las cosas, cuándo dejé de ser su marido y me convertí simplemente en alguien que ocupaba el mismo espacio. ¿Había estado ciego a todo esto, todo este tiempo? No era perfecto, nadie lo es, pero nunca había pensado en ella como algo menos que mi esposa. Trabajaba duro, la apoyaba, me esforzaba, y sin embargo, allí estaba ella, reduciéndome a un tipo que simplemente vivía con ella. El resto de la cena fue borroso. No dije mucho, no reaccioné, no la confronté en ese mismo momento. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Montar una escena en medio de un restaurante lleno de gente? ¿Pedirle que se explicara mientras sus amigas miraban? No, no iba a darle la satisfacción de que pareciera que había tocado un nervio. Pero por dentro, algo cambió. Durante el resto de la noche, la observé de manera diferente. La forma en que apenas me reconocía, la forma en que estaba totalmente involucrada en conversaciones con todos excepto conmigo, la forma en que se reía y bromeaba con sus amigas mientras yo me sentaba allí inadvertido. Y de repente, lo vi claramente. Ya estaba viviendo como su compañero de piso, solo que aún no me había dado cuenta. Cuando llegamos a casa, no dije una palabra. No le pregunté al respecto, no exigí una explicación. Todavía estaba procesándolo todo, decidiendo cómo me sentía. Pero una cosa era segura. Algo había cambiado. No estaba seguro de qué iba a hacer al respecto todavía, pero sabía una cosa con certeza. Ya no iba a ser solo un compañero de piso. El silencio entre nosotros era más pesado de lo habitual esa noche cuando llegamos a casa de la cena. Ella siguió con su rutina habitual. Quitarse los zapatos, coger un vaso de agua, desplazarse por la pantalla de su móvil como si nada hubiera pasado, como si no me acabara de avergonzar frente a sus amigas. La observé por un momento, preguntándome si sacaría el tema, si tal vez se daría cuenta de lo que había dicho y de cómo había sonado. Pero nada, ni una sola mirada en mi dirección, ni un solo reconocimiento de lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando supe que tenía que decir algo. ¿Por qué dijiste eso? Apenas levantó la vista. ¿Decir qué? En la cena, cuando preguntaron sobre la vida de casada, frunció el ceño ligeramente, todavía distraída por lo que fuera que había en su pantalla. ¿De qué estás hablando? Me llamaste tu compañero de piso. Eso captó su atención. Levantó la vista,
poniendo los ojos en blanco como si yo estuviera haciendo un mundo de nada. Oh, eso. Vamos, ¿fue solo una broma? ¿Una broma? Solté una pequeña risa sin humor. No sonabas como si estuvieras bromeando. Suspiró y dejó su teléfono, finalmente dándome toda su atención. Estás siendo demasiado sensible. Fue solo algo que decir. No quise decir nada con eso. Quería creer eso. Quería decirme a mí mismo que estaba exagerando, que era solo un comentario casual y no un vistazo a cómo realmente me veía, pero no podía, porque en el fondo sabía que no era así. No quisiste decir nada con eso, repetí, negando con la cabeza. Entonces, si yo dijera lo mismo de ti, si les dijera a mis amigos que eres solo mi compañera de piso, ¿no te importaría? Ella soltó un bufido. No lo haría, porque no me lo tomaría tan en serio. La estudié, buscando cualquier signo de arrepentimiento, cualquier señal de que entendiera por qué esto no estaba bien, pero no había nada, solo irritación, como si yo fuera el que estaba convirtiendo esto en un problema. ¿Has dicho eso antes, verdad?, pregunté. Ella no respondió de inmediato. Esa vacilación fue toda la confirmación que necesitaba. Mi pecho se tensó cuando la realidad me golpeó por completo. Esto no era solo algo que soltó en el momento. Esto era algo que les había dicho antes, algo que realmente creía. No se trataba de las palabras en sí, se trataba de lo que representaban. Ella ya se había desconectado de este matrimonio. Tal vez lo había hecho hace mucho tiempo. Tal vez yo había estado aferrándome a algo que ya se había ido. No estaba enfadado, no todavía. Estaba simplemente cansado. No creo que me veas como tu marido, ya dije, más para mí que para ella. Suspiró de nuevo, frotándose las sienes como si yo la estuviera agotando. ¿Podemos no hacer esto ahora? Eso fue todo. Eso fue todo lo que tenía que decir. Sin disculpas, sin intentos de explicar, solo una súplica para dejarlo estar. Asentí lentamente. Bien, dije, con voz tranquila. Me di la vuelta y caminé hacia nuestro dormitorio, pero algo dentro de mí me dijo que esta conversación no había terminado, ni mucho menos. Ella no me veía como su marido, la mujer que dormía a mi lado, si es que se podía llamar así, ya que había estado de espaldas a mí toda la noche. Su espalda, una barrera física entre nosotros, no tenía respeto por mí. Tal vez no lo había tenido durante mucho tiempo. Y si ese era el caso, entonces, ¿qué estaba haciendo yo todavía aquí? A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Me duché, me vestí y entré en la cocina como siempre hacía. Ella ya estaba allí, haciendo café, mirando su móvil. Me miró brevemente antes de volver a la pantalla. Nada era diferente para ella. La conversación de la noche anterior ya había sido enterrada bajo una docena de otros pensamientos. No veía el peso de lo que había sucedido. No le importaba que yo hubiera pasado la noche despierto, dándome cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Y fue entonces cuando supe que había terminado. No hice un anuncio. No la senté para una conversación dramática sobre cómo merecía algo mejor, cómo necesitaba a alguien que realmente me valorara. ¿Cuál sería el punto? Ella ya me había mostrado exactamente lo que yo significaba para ella. No había discurso que pudiera cambiar eso. Así que empecé a hacer un plan. Revisé nuestro contrato de alquiler. Su nombre era el único en él. Las facturas, todas a su nombre también. Todo sobre este lugar, la vida que habíamos construido juntos, era técnicamente de ella. Eso facilitaba las cosas. No tenía que luchar por nada. Tenía algunos ahorros, lo suficiente para conseguir un lugar propio. Podía permitirme mudarme sin ningún problema. Lo único que tenía que hacer era decidir cuándo. Durante los siguientes días, seguí el juego. Fui a trabajar, volví a casa, actué como si todo estuviera bien, pero ya me estaba alejando. Empecé a empaquetar poco a poco, llevándome solo lo que era mío: ropa, aparatos electrónicos, documentos importantes. Todo lo demás, ella se lo podía quedar. No se dio cuenta. No preguntó por qué de repente estaba limpiando mi lado del armario, porque algunas de mis cosas estaban desapareciendo. No me prestaba suficiente atención para eso, y eso solo confirmó que estaba tomando la decisión correcta. La noche antes de irme me senté en el salón, mirando alrededor una última vez. Este lugar había sido nuestro una vez, un hogar que habíamos construido juntos, pero ahora era solo un lugar donde dos personas casualmente existían bajo el mismo techo.
Ya no iba a ser parte de ello. Para la tarde siguiente, me había ido. No dejé una nota, no envié un mensaje, simplemente me fui. Irme fue más fácil de lo que esperaba. Salí con nada más que un par de maletas, mi portátil y lo esencial. No hubo una despedida dramática, ninguna confrontación final. Simplemente salí por la puerta, la cerré detrás de mí y la dejé para que lidiara con el desastre que había creado. La primera noche, fuera se sintió extraña, pero no de la manera que pensaba que lo haría. No hubo tristeza, ni arrepentimiento, solo una extraña sensación de quietud. Había reservado un alquiler a corto plazo mientras decidía mis siguientes pasos y, mientras me sentaba en ese espacio desconocido, me di cuenta de algo. Esta era la primera vez en años que realmente me sentía en paz. Pero mientras yo me adaptaba a mi nueva libertad, ella todavía estaba en la inopia. Esperaba que notara mi ausencia de inmediato, que enviara una ráfaga de mensajes de texto o reventara mi teléfono con llamadas. Pero la primera noche, nada. A la mañana siguiente, todavía nada. Revisé mi teléfono un par de veces por curiosidad, pero no había llamadas perdidas ni mensajes. Al principio pensé que tal vez no había llegado a casa todavía. Tal vez se había quedado fuera hasta tarde, o se había quedado a dormir en casa de una amiga. Pero a medida que las horas se alargaban, empecé a preguntarme, ¿se había dado cuenta siquiera de que me había ido? Esa pregunta se respondió sola cuando, tarde en la noche, finalmente vi su nombre aparecer en mi pantalla. ¿Dónde estás? No. ¿Estás bien? No. ¿Qué pasó? Ni siquiera, ¿por qué te fuiste? Solo 2 palabras. Sin emoción, sin urgencia. No respondí. Quería ver qué haría a continuación, si seguiría con un intento real de hablar, o si simplemente lo ignoraría. No llamó, no insistió, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Pero aunque ella podía fingir que nada había cambiado, la realidad estaba a punto de golpearla con fuerza. El alquiler vencía pronto, los suministros también, y esta vez no tendría mi nómina ayudando a cubrirlos. Había revisado los números antes de irme. Sabía lo que ella ganaba, cuáles eran nuestros gastos. Ella podía permitirse el lugar si recortaba significativamente, pero no sería fácil. Y no tardaron mucho en aparecer las grietas. Una semana después de irme, recibí otro mensaje. Esta vez, el tono era diferente. ¿Cancelaste la domiciliación de las facturas? No respondí. 2 días después, otro más. Necesito hablar contigo. Llámame. Ya no preguntaba dónde estaba. Ya no fingía que no importaba. La realidad estaba calando hondo. Estaba sola ahora. Se había reído con sus amigas sobre que yo era solo un compañero de piso, pero ahora estaba experimentando lo que eso significaba realmente. Nadie con quien dividir los costes, nadie para ayudar a mantener las cosas funcionando, nadie allí en absoluto. Y yo no tenía ninguna intención de volver. Los mensajes siguieron llegando. Al principio estaban espaciados, cautelosos, como si estuviera tanteando el terreno para ver si yo respondía. Pero cuando se dio cuenta de que yo no estaba siguiéndole el juego, el tono cambió. Empezó a llamar. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. No estaba interesado en cualquier excusa que hubiera preparado, y ciertamente no iba a darle la satisfacción de escuchar mi voz. Entonces, una noche, envió un mensaje que era más largo que el resto. Mira, sé que las cosas se pusieron raras, pero tenemos que hablar. Siento que esto ha ido demasiado lejos y no entiendo por qué estás haciendo esto. ¿Podemos vernos? ¿Por qué estaba haciendo esto? Esa fue la parte que me molestó. Ella realmente no lo entendía. Me había humillado frente a sus amigas, desestimado mis sentimientos cuando la confronté y me había tratado como algo secundario en nuestro propio hogar. Pero ahora, porque las cosas se habían vuelto inconvenientes para ella, de repente quería hablar. Lo ignoré. Al día siguiente, otro mensaje. No quiero que las cosas terminen así. ¿Podemos al menos tener una conversación? Ahora se trataba de nosotros. Ahora, de repente, no quería que las cosas terminaran. No era estúpido. Sabía lo que estaba pasando. No me estaba contactando porque me extrañara, porque de repente se hubiera dado cuenta de que había cometido un error. Me estaba contactando porque no le gustaba lidiar con las consecuencias. Aún así, una parte de mí tenía curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaría, así que acepté reunirme. No en el apartamento, no en ningún lugar privado.
Elegí una cafetería, un terreno neutral, un lugar público donde no hubiera posibilidad de que ella convirtiera esto en un espectáculo emocional. Cuando entré, ella ya estaba allí, sentada en una mesa cerca de la ventana. Se veía diferente, no triste, no arrepentida, simplemente incómoda. En el momento en que me vio, forzó una sonrisa. «Hola», asentí y me senté frente a ella, esperando. Dudó antes de hablar, sus manos envueltas alrededor de su taza de café, como si necesitara aferrarse a algo. «Realmente, no sé cómo empezar esto». No dije nada. Suspiró. «Simplemente. Siento que exageraste. No quise decir lo que dije de la manera en que te lo tomaste, y creo que si simplemente hablamos de esto, podemos solucionar las cosas». Dejé que sus palabras colgaran entre nosotros por un momento, antes de responder finalmente. «¿Crees que me fui por una cosa que dijiste?». Parpadeó, como si el pensamiento nunca se le hubiera cruzado por la mente. Me incliné hacia adelante ligeramente. «Eso no fue una broma. Así era como realmente me veías. Y me di cuenta esa noche de que había terminado de estar en un matrimonio donde no era nada más que un compañero de piso para mi propia mujer». Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero no salieron palabras. Sabía que yo tenía razón. Aún así, lo intentó de nuevo. «No quise decirlo así», insistió. «Solo estaba desahogándome. Mis amigas y yo bromeamos así todo el tiempo». Negué con la cabeza. «Las bromas tienen algo de verdad en ellas». Ella no tuvo respuesta para eso. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, finalmente, suspiró y se reclinó en su silla. «Entonces, ¿eso es todo?». Asentí. «Eso es todo». Miró hacia su café, su expresión ilegible, y por primera vez lo vi. La comprensión de que me había empujado demasiado lejos, de que no había vuelta atrás. Me levanté. «Cuídate». Y con eso, salí. Por primera vez en años, no tuve que preguntarme dónde estaba parado en mi propia relación. No tuve que cuestionar si me estaban dando por sentado o si estaba desperdiciando mi energía tratando de ser alguien que le importara. Tenía mi respuesta y ahora tenía mi libertad. Intentó contactarme un par de veces más durante las siguientes semanas. Nada dramático, solo intentos breves y poco entusiastas de reabrir la conversación. «Hola, solo comprobando. Espero que estés bien. Avísame si quieres hablar». No respondí. Ella no estaba contactando porque me extrañara. Estaba contactando porque extrañaba lo que yo hacía por ella. Extrañaba la conveniencia, la estabilidad financiera, la comodidad de tener a alguien más alrededor. Pero el amor, el respeto, esos nunca fueron parte de la ecuación para ella. Escuché de un conocido mutuo que tuvo que mudarse a un piso más pequeño un par de meses después de que me fui. No podía pagar el alquiler por su cuenta. Tuvo que renunciar al apartamento, el lugar que una vez había sido nuestro, pero que realmente había sido suyo todo el tiempo. No voy a mentir, hubo una parte de mí que encontró algo de satisfacción en eso, no porque quisiera que sufriera, sino porque finalmente tuvo que enfrentarse a la realidad. Me había tratado como si fuera desechable, y luego tuvo que vivir con lo que realmente significaba estar sola. En cuanto a mí, seguí adelante. Encontré un nuevo lugar, un apartamento más pequeño que era mío en todos los sentidos de la palabra, sin espacio compartido, nadie tratándome como si fuera solo una pieza del mobiliario. Era tranquilo, pacífico, y cada mañana cuando me despertaba, no sentía resentimiento, ni frustración, ni esa sorda sensación de hundimiento que se había vuelto tan normal en mi matrimonio. Me sentía bien. A la gente le gusta hablar del cierre como si fuera algún gran momento emocional, como si se supusiera que hubiera una disculpa, una conversación final que envuelva todo en un bonito lazo. Pero a veces, el cierre no trata sobre ellos. Se trata de ti, dándote cuenta de que no necesitas su disculpa, no necesitas su validación, solo necesitas alejarte. Y eso es exactamente lo que hice. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.